Buenas tardes a la última conferencia de esta Convención Liberal. En primer lugar, agradecer a la organización, particularmente a Víctor Santana, por la organización de todo y también por invitarme a moderar con estos titanes del liberalismo. Hago simplemente una breve presentación, aunque es de sobra conocido por todos, por si hay algún despistado. Y pasamos directamente a unas preguntas rápidas, pero es una charla liberal en todos los sentidos y pueden ustedes interrumpirse e intervenir cuando quieran. Doña Esperanza Aguirre, en primer lugar, primera línea de la política española durante mucho tiempo. Comenzó en la Unión Liberal, después Partido Liberal y después en el Partido Popular. Ha sido ministra de Educación, Cultura y Deporte, primera y única mujer presidenta del Senado, presidenta de la Comunidad de Madrid durante 9 años. Bienvenida. Don Pedro Schwartz, una de las figuras más destacadas del liberalismo en el ámbito académico. También empezó y tuvo una carrera política en la Unión Liberal con un acta de diputado, doctor en Derecho, doctor en Political Science por la London School of Economics y también obtuvo la cátedra de Historia de las Doctrinas Económicas en la Universidad Complutense, que ha ejercido en diversas facultades de toda España. Es además miembro de la Real Academia de Ciencias Políticas y Morales y de la Sociedad Montpellerín, de la cual ha sido presidente. Bienvenido. Y además, doctor honoris causa de la Universidad Francisco Marroquín. No, en la que estamos. Y en último lugar, pero no menos importante, don Antonio Escotado, uno de los pensadores más reconocidos de nuestro país. Es jurista, filósofo, sociólogo y profesor de todas estas materias. Seguramente más conocido por una obra imprescindible como es Historia General de las Drogas, que es referencia en su materia. Cualquiera que se abarque sobre ese tema encontrará una referencia a ella, y también por la más reciente trilogía de Los enemigos del comercio, una historia moral de la propiedad, que sin duda pasará a la posteridad como una de las obras más importantes del pensamiento liberal. Bienvenido también. Gracias. Y bueno, empiezo planteando una primera pregunta para que empecemos a charlar. Normalmente se conceptúa el liberalismo como un marco jurídico-político del que debería un sistema económico en base a una serie de principios básicos de libertad individual, de autonomía de la voluntad, de libre cambio. Sin embargo, estos principios son limitados, no abarcan una filosofía moral completa, no nos indican cómo vivir en cada momento ni qué decisiones tomar, sino solo un marco general en el que convivir, en el que establecer una convivencia pacífica. ¿Tiene esto un déficit estructural respecto de los discursos totalitarios, marxistas, fascistas, socialistas, a la hora de transmitir y a la hora de convencer a la gente de que la defensa de la libertad y la tolerancia es más útil para una sociedad? Gracias a Dios que no nos indican cómo vivir. Vivimos Faltaba más. Libremente. Faltaba más. Pero es más difícil vender, y puede empezar usted, es más difícil de vender frente al que puede prometer lo que no es suyo, frente al que pretende, digamos, dar un modo de vida, pues como lo hace Pablo Iglesias, que va de franciscano y luego ocurre que pasan contradicciones en su vida. ¿Es más difícil transmitir esas ideas? Me parece a mí, siempre lo hemos dicho, que el liberalismo es una ética incompleta, que nos pone un marco, nos dice un marco dentro del cual los individuos podemos elegir. Y ese marco tiene una base, que es la que uso para distinguir a los liberales rosa de los liberales fundamentales, y es la libertad de comercio, el libre mercado. A un liberal se le pregunta, ¿eres partidario del libre mercado? Y te dice, no, es que hay muchos defectos en el mercado, y además el Estado debería intervenir mucho. Entonces yo ya sé en qué lado está. En cambio, tiene que haber una base de libertad económica que es la que refleja la autonomía de la voluntad con nuestra propiedad. Y luego es incompleto, porque faltaba más que todo lo tomásemos el liberalismo como una ética completa y obligatoria. Lo que hacemos es decir en qué condiciones todos podemos decidir cuál es nuestra forma de vida, porque si hiciésemos eso de decir es completo el liberalismo, entonces ¿dónde quedan los cristianos? Que los hay entre los liberales y muy notables. ¿Y dónde quedan otras personas que tienen
otras creencias. Entonces es esencial decir, el liberalismo es una moral incompleta que debemos completar los individuos. Seguro. Yo diría que hay un factor que suele olvidársenos. Me parece que fue Sócrates el que por primera vez dijo que lo que desunía y empobrecía al ser humano era el dogmatismo. Y que por tanto lo primero que debíamos establecer como institución es que la verdad se defienda sola, sin necesidad de ponerle tutores, preceptores, censores, protectores. Esto es verdaderamente el fuego de la libertad, decir que ella se vale, que no es necesario que nosotros nos pongamos a protegerla. Tenemos que protegerla precisamente de quienes quieren convertirla de alguna manera en menor de edad perpetua, como por ejemplo la mujer en el Islam o la mujer en la civilización grecolatina, que nunca llegaba realmente a ser mayor de edad, salvo si se inscribía en el censo de rameras, cosa que estuvo haciendo mucho tiempo en Atenas y en Roma, hasta que el decreto de Tiberio lo prohibió y dijo, no, aquí ninguna patricia puede meterse en el censo de rameras y conseguir así la mayoría de edad y por tanto poder comprar, vender, viajar, hacer lo que quisiera sin necesidad, por supuesto, de practicar la prostitución. Es curioso cómo era eso, ¿no? Pues ahora nos pasa lo mismo con la verdad. Pero bueno, no sé, yo creo que los liberales también somos optimistas por naturaleza. Bueno, me estoy enrollando como una persiana. No, muy bien. Sí, sin embargo, a lo largo de sus vidas han tenido que mantener, bueno, Escotado tuvo que cambiar o revisar esos principios, han tenido que mantener una postura que ha sido o es minoritaria en el ámbito político, que es minoritaria mediáticamente y que eso les ha podido perjudicar personalmente y que lleva un cierto coste, unas ciertas penalidades personales, incluso llegar a estar en prisión. ¿Creen que vivimos un momento verdaderamente de éxito y de crecimiento del liberalismo, como ejemplifica el acto de hoy? ¿O siempre que el liberalismo surge como discurso es esporádica y limitadamente frente a una reacción a otras ideologías o simplemente ante el fracaso de estas? Desde que el liberal despejó toda duda y dejó de ser como Cánovas del Castillo o Guizot, el ministro de Luis Felipe, dijo, admitimos que vote hasta el último, entonces se acabó, digamos, el liberalismo doctrinario, empezamos a ser demócratas a carta cabal y yo creo que desde entonces nos van bastante bien las cosas. Aunque, claro, todo tiene reveses. A ver, yo en primer lugar quería agradecer a Víctor, me imagino, y a Dani Hanna, el que haya organizado este acto y felicitaros por ello. Y en concreto me siento muy honrada de estar aquí al lado de estos dos grandes sabios, cada uno en su materia, Pedro en la economía y Antonio en la filosofía. Nos hemos ido uniendo, cada vez tracamos más Pedro y yo lo mismo. Sí, es verdad, es verdad. A Pedro lo considero mi maestro. Yo empecé a militar en la Unión Liberal gracias al Club Liberal de Madrid, a todos los libros que allí nos enseñaban las doctrinas liberales. En los tiempos en que yo era joven, la doctrina venía por los libros. A vosotros seguro que os viene por las redes sociales, pero todos aquellos libros de la Unión Editorial se llamaba, ¿no? De Hayek y de Mises. Se llama. Sigue. Bueno, pues qué bien. Y por lo tanto, pues a Pedro lo considero mi maestro con mayúscula. Antonio le conocí bastante más tarde, ¿sí? Pero también creo que posiblemente el haber llegado desde las antípodas intelectuales del liberalismo le hace todavía muchísimo más, digamos, didáctico a la hora de explicar lo que es el liberalismo. Yo he visto, y en las redes sociales lo tenéis, los debates que él tiene con Monedero, con Pablo Iglesias, y son absolutamente apasionantes, ¿eh? Bueno, sobre lo que has dicho, la pregunta anterior, que no me ha dado tiempo a contestar, yo creo recordar, y quizá textualmente me gustaría, una definición de liberal de Pedro de hace muchos años, que tú decías, ser liberal es una manera de ser, de vivir y de pensar
caracterizada por la tolerancia y por la ausencia de dogmatismo. Como tú has hablado del dogmatismo. Y tú decías, pero ser liberal es también saber y conocer las condiciones para la mejor vida en sociedad y tratar de ponerlas en práctica, o algo así. Eso, la primera parte es de Marañón, el doctor Marañón, sí, pero me parece incompleta porque no nos dice nada sobre cómo hacer una sociedad liberal donde la mayor parte de la gente no es muy tolerante y no está muy abierta a nuevas ideas. Exacto. Y sobre la segunda pregunta, decirte que realmente yo, mi experiencia política, puedo decirte que siempre me he presentado como liberal, siempre. Además, he puesto en práctica políticas liberales. El free to choose a mí me ha impresionado siempre. En Madrid, como presidenta, pero claro, como ministra de Educación en España, en la España de las autonomías no se puede hacer nada. Sí que saqué un Real Decreto por el cual se podía elegir libre, se llamaba Real Decreto de libre elección de colegio, y me lo echó atrás el Consejo de Estado, porque dijo que yo no podía legislar sobre eso, siendo ministra. Pero como presidenta de la comunidad autónoma sí que pude establecer la libre elección de médico, de enfermera y de hospital, lo cual fue, si no llegamos a tener mayoría absoluta, bueno, teniéndola, aquello fue una revolución porque les encanta la clientela cautiva, nuestros adversarios socialistas, la libre elección de colegio, la libre elección de horarios comerciales, ¿por qué tengo que ir a comprar? Y es el único sitio de España donde se puede abrir, los comercios pueden abrir cuando quieran. Qué bueno. Y en el momento que quieran. Y algo todavía más importante, creo, que no sé lo que van a tardar en derogarlo estos amigos nuestros, que no haya que tener una licencia para abrir un negocio. Es decir, que valga la declaración responsable del promotor de negocio. Luego, por supuesto, vendrá la inspección y si tú no cumples la ley, pues te lo cerrarán. Pero esto de tener que estar pagando el alquiler del local, la luz, el teléfono, los salarios, esperando a que te den una licencia, bueno, ha dado como resultado que hay muchísimos locales en Madrid que no tienen licencia. Esto suponiendo que no son actividades insalubres o peligrosas, por supuesto. Yo me refiero a abrir una zapatería, porque hay que esperar 2 años a que te digan, sí, ¿por qué te tienen que decir ellos si tú puedes abrir una zapatería? Tú eres un ciudadano que eres consciente de tus derechos, abres y no tienes por qué esperar a otra cosa. Yo la idea liberal que aquí estamos defendiendo sobre bases filosóficas, esa idea liberal, yo suelo defenderla como idea realista. Lo que de verdad está empujando el liberalismo es que los otros sistemas no funcionan. Como si eso importara. El año 89 parecía que el comunismo se había acabado en el mundo entero, civilizado. Y cada vez tenemos más comunistas. Acuérdate el libro de Marta Harnecker que se llama La izquierda después de Seattle. Y lo que hace es decir la pobre Harnecker, que está casada con un subcomandante o comandante cubano de estos de la vieja jornada, y ahora estamos desorientados, como decía el subcomandante Marcos también, y el entonces obispo de Buenos Aires, Papa Francisco, todos ellos estaban desorientados, diciendo, caray, ¿qué hacemos? Y entonces la Harnecker dice, no, tenemos la esperanza de lo que ha sucedido en Seattle. Y en Seattle lo que sucedió es que casi más de 1000 grupos diferentes se manifestaron contra la OMC, ¿no? Y desde entonces, claro, están con dificultades para reunirse. Y han hecho no sé qué de Sao Paulo. Plantean reunirse el foro de Sao Paulo, que es lo que les ha... que Pedro, el que no funcione un régimen, como tú dices muy bien en algún libro tuyo, a ellos se les mide por las intenciones, no se les mide por los resultados. Los resultados son catastróficos, pero les da igual. Claro, les da igual, porque es una fe. Claro, es una fe. Tenéis que ver a Antonio Escotado explicarles a estos que siguen con la fe, a Pablo Iglesias y a Monedero, lo que ha sido para él darse cuenta de que la fe esa era falsa.
Claro, es que digamos hay algunos que creen que lo bueno es creer sin ver. O sea, ya lo empezaba diciendo Abraham, es lo que más insiste Mahoma. Que Abraham era un sabio porque decidió que la percepción no valía para nada, era mucho mejor la voz interior, ¿no? Y a partir de ahí, desde el degüello de Isaac en adelante, pues claro, está la voz interior de cada fulano. Yo creo que lo que puede despejar muchos equívocos, y vuelvo al realismo que decía Pedro, es que nadie está tan interesado ni tan centrado en disolver la pobreza como liberar. Es decir, nosotros nos damos cuenta de que si hay un pseudópodo tóxico y maligno en el planeta, es la pobreza. Pero no solo pobreza material, pobreza conceptual, pobreza moral, pobreza de toda índole, es decir, predominio del odio sobre el amor, predominio de la ignorancia sobre el saber, complacencia en la falta de vergüenza, digamos, o en la falta de dignidad, insistencia en valorarse menos de lo justo. Solo el que ama la libertad puede amar también que voten todos, aunque ya sabemos que dentro de todos hay una cantidad colosal de mimos y de ignorantes. Y ¿qué le vamos a decir? Nosotros mismos podemos ir pasando por etapas. Tenemos trastornos mentales transitorios. Yo, por ejemplo, hoy me toca estar medio dormido porque ayer me acosté a las 8:30 de la mañana, a las 7 y figúrate... Ayer no, ha sido hoy eso. Eso fue hoy, sí. Pero sí. Bueno, pues yo sí quiero insistir en la parte de los resultados. Claro. La seguridad social, bueno, el estado de bienestar no funciona. Es un hecho. Lo más claro... El 90% de los españoles no estarán de acuerdo. No me importa. No, pero sí funciona. Porque es que la realidad no está de acuerdo con ellos. Pero sí Ya. funciona, Pedro. ¿Ves? Perdóname, Mira, bueno, a ver, ahora hablo yo. Está Digo- en ese 10. Digo, no funciona porque, por ejemplo, todo el mundo empieza a saber que el sistema de pensiones que tenemos no es sostenible. Eso sí, eso Eso- lo cree. ¿cómo todo. eso sí? Eso Eso sí sí- lo cree, pero no la sanidad. Ah, bueno, no, pero la sanidad todavía no, porque todavía está el sistema que implantó Hugh, que era imitado del National Health Service de Inglaterra, está aquí en España todavía en la fase de ascendente. En Inglaterra, aunque es en realidad la religión inglesa, porque ya no creen en Dios, pero creen en el National Health Service. Sin embargo, no hay más que ver lo que hicieron cuando la Olimpiada allí, que lo que sacaron en vez de los bailes regionales es un hospital con una camilla y unos doctores y tal. Bueno, pues ese saben que no está funcionando y toda la discusión es cuánto dinero más hay que darle. Y eso que han intentado reformas. Esa es otra cosa que pronto llegará aquí, que aquí se verá que el sistema, que es bueno porque todavía estamos tirando el dinero, sin embargo hay un momento en que a medida que nos hagamos mayores, que será dentro de 2 o 10 años o así, a medida que nos hagamos mayores, 10 minutos. gastaremos más. Bueno, están pensando en fusilar a los mayores, porque gastan mucho. ¿A partir de qué edad? Ya A me partir- toca. Bueno, entonces, esa es la segunda cosa. La tercera, la educación. Todavía están los que somos españoles, patriotas españoles, en que ha pasado algo en la Cataluña por el cual la educación es la que ha creado una visión injusta y, bueno, nazi de lo que es el sistema social. No, si es que la educación funciona mal porque es pública. Y si es pública, el Estado, en ese caso la Generalitat, y aquí el Estado, dice el contenido, más o menos. O lo Ya. dicen las autonomías. Pero fíjate Pero tú, si es que el contenido no lo tiene que decir el Estado. ya, estoy de acuerdo, pero fíjate tú que en Cataluña el 50% de la enseñanza es concertada, es privada concertada. El problema en Cataluña es, y en otras Y en España, regiones en toda. españolas y en el conjunto de España hay más libertad y más autonomía en el centro, pero bueno, dentro de tener que seguir los currículos que da el Ministerio. Pero es que en Cataluña, después de que la ley de normalización lingüística de Jordi Pujol dijera que los padres podían elegir el tipo de educación que querían para sus hijos,
y la lengua en la que querían que les enseñaran, cuando eso se iba a poner en práctica, la Generalitat sacó un decreto por el cual declaraba que la lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña es el catalán. Pero lo que está mal... Y siendo yo ministra, me tuve que tragar eso porque el Tribunal Constitucional dijo que eso era... Pero siendo eso que está mal, la causa de eso es que los políticos pueden decir que hay que estudiar. De acuerdo. Y nosotros tenemos que ponernos, y además ver las experiencias que hay de enseñanza privada para y por los pobres, para decir, no señor, si el Estado dirige la educación, al final se pondrá al servicio de la política. Ya. Quiera o no quiera la ministra. Pedro, en Inglaterra tú puedes enseñar lo que quieras, pero han puesto unos exámenes, y nos los puso nuestra admirada señora Thatcher, para decir qué niveles son los que hay que alcanzar con 11 años, con 14 o con 16. O sea, y ahí no hay un plan de estudios que sea para ¿Qué todos tiene que igual. decir la señora Thatcher o quien quiera? ¿A qué años tenemos que pasar? Que no, que lo que dice es que hay que garantizar a los ciudadanos una transmisión de conocimientos mínima. Creo yo. Bueno, pero tú esto lo nos crees, llevaría pero a otro... Quiero decir, no, creo no. yo que dice eso. Es que lo dice eso, pero lo Claro. que ocurre es... Pero ¿cómo ¿cuál es tu modelo de educación en el mundo? Privada y que la gente decida. ¿Pero de qué país? Ah, no, sí, eso sí que Bueno, no me importa hay un todavía. dato muy interesante. Un momento antes. Vale. Un momento antes. Es que mientras el Estado pueda decir cuál es el contenido de la educación, cómo se llama, no habrá libertad de enseñanza. Pero que Punto. no lo dicen las universidades y son una catástrofe, Pedro. Bueno, algunas son malas y otras no. En Y España son- no hay ni una sola entre las 200 mejores del Pero mundo. sí que hay facultades buenas. Pero el hecho... No, hay escuelas de negocio muy buenas, porque son ¿Las hay? íntegramente privadas. bueno, sí. Hay 4 entre las 10 mejores del mundo, Lo 4 sé, españolas. Lo sé bien, bueno, pues eso es a mi favor. Claro que es a tu si son favor. enteramente privadas, a lo mejor resulta sí, y de que puede pago. haber toda una gama de calidades. Pero yo cuando miro al estado de bienestar, que incluye las pensiones, la salud, la educación, eso, alguno no está funcionando y el resto está a punto de no funcionar. La educación no ha funcionado puesto que los catalanes o con quien sea han enseñado lo que les ha dado la gana y no ha habido nada que hacer contra ellos porque ellos reciben el dinero y lo pagan. Y lo No, mismo si no pasa les con las deja- pensiones. no te dejan poner una No, ya escuela no te dejan, ya, solo claro. que enseñe en español, aunque enseñe los currículums de ellos. Ya, no te dejan. Eso es lo que estoy diciendo, que no te dejan. Que si se politiza la educación, pues al final no te dejan. Bueno, ya está, ya he puesto mi... A mí recuerdo el dato curioso, porque además se trasluce de varias intervenciones de Sócrates, que Atenas consiguió el prodigio nunca visto en la antigüedad, nunca, de que todo el mundo estuviera alfabetizado y no había una escuela pública, ni una dracma puesto en enseñanza pública. Sin embargo, toda la población estaba alfabetizada. Yo lo atribuyo a una densidad excepcional del tejido económico. ¿Del tejido? Del tejido económico. O sea, debido a que Atenas, con los misterios eleusinos, con haber construido la Acrópolis, con los juegos, con todas aquellas actividades teatrales y de festivales, atraía una gran cantidad de turistas. Entonces la gente, aparte de tener su parcela arrendada o no, vivir en la ciudad de su negocio, que había bastantes, luego tenía alquiler de pisos, calculando los turistas. Aparte, por supuesto, como gestionaban su propia democracia, ellos tenían los sueldos correspondientes, todos los cargos eran irreelegibles, salvo los militares, los generales, los estrategoi, y entonces, digamos, había tal cantidad de fuentes de ingreso, tal espesor de las actividades lucrativas, que la consecuencia de eso es que no hay un analfabeto. El capitalismo ayuda también para la educación. Y en Esparta no había educación. No, libre. Esparta Bueno, es una aldea donde vas ahora y dices, pero aquí qué hubo, no queda nada. Vas al Museo de Esparta y encuentras unos muñequitos ridículos como infantiles y los comparas con la grandiosidad de Atenas. Pero no olvidemos que Fidias muere en la cárcel por malversar fondos, por no poder explicar unas compras de mármol del tímpano, es el Partenón, muere en la cárcel, porque allí en las mazmorras trataban a la gente. ¿No te acuerdas que en Atenas solo se le da el privilegio de envenenarse a Sócrates? Los demás morían de hambre y sed.
O sea, nada de gastar dinero en los malos. Te portabas mal, ahí quédate un rato, venimos Pero dentro lo que de una voy, semana, lo que nos seguro defiende- quieres Quédate cadáver. muerto. Lo que nos defiende de verdad es lo que ocurre en la práctica. Claro. Y eso que está ocurriendo en la práctica es lo que está verdaderamente empujando el liberalismo, porque es que las otras formas no funcionan. El Estado crece y ahora el nuevo gobierno está pensando en llegar a un 47%, han dicho, de tamaño del Estado respecto del PIB, etcétera. Al final, cuando me dices, tú eres liberal, no, yo soy realista. Claro que sí. Que lo tuyo no funciona. Ahora somos demócratas también los liberales. Es decir, es curioso A ver, porque... que nuestro No, moderador no, no, quiere no. moderar. Yo les dejo que hablen, pero y sin embargo, con esos resultados que se presentan sobre la mesa, con esas caídas de la pobreza, con esa mejora de servicios, el capitalismo vence pero no convence. Y sigue existiendo en este momento en el que ha habido una mayor caída de la pobreza en la historia de la humanidad y más rápida, sigue sin convencer y seguimos teniendo mayorías en todos los países que amenazan ciertamente un retroceso a la vuelta de esas ideas. No convence quizá, pero sí se practica. Sí se practica, claro. Pero entonces intelectualmente sigue la gente teniendo esa aspiración de la utopía, de la utopía igualitaria, que es muy fuerte dentro de nosotros. Entonces, en esta sociedad, después de las experiencias que ha habido a lo largo del siglo, ¿se ha inoculado ya, ven ustedes que se ha inoculado ya una parte del mensaje socialista y que ya no tiene la extensión de antes, una vez que se muestra el fracaso que tuvieron sus sistemas frente al éxito del libre comercio internacional? ¿Han mejorado las cosas en ese sentido? ¿O siempre estamos en la amenaza constante de que vuelva a haber una regresión? ¿No ven ustedes que en el próximo siglo vuelva a haber grandes dictaduras? Yo es que creo que se disfrazan, que el virus Ahora de feministas, totalitario, ¿no? Ahora de feministas o de ecologistas, muta, es un virus mutante. Y entonces, como ahora ya quitar la propiedad privada, la nacionalización de los medios de producción, todo eso no vende, pues se ha mutado en algunos sitios hasta de nacionalismo. En Cataluña, por ejemplo, la barretina, la sardana, la lengua, etcétera, eso, bueno, pues parece que es inherente a la izquierda. El feminismo, el ecologismo, todas esas cosas son las maneras que ellos tienen de dividir a la sociedad entre buenos y malos. Y luego, en relación a la pobreza, a mí me da la impresión de que, por ejemplo, los regímenes como el de Venezuela no tienen el menor interés en que desaparezca la pobreza. O sea, los liberales yo creo que nos caracterizamos por luchar contra la pobreza, como ha dicho muy bien Antonio, y no contra la desigualdad. La desigualdad, ¿qué queremos de la desigualdad? ¿Que todo el mundo baje? ¿O que tenemos el mismo número de zapato, el mismo tamaño de la ya, nariz? Fíjate yo soy de una familia de 8 hermanos, del mismo padre y la misma madre, y no nos parecemos nada, ninguno. Entonces, la desigualdad no es un problema, nadie ha muerto de desigualdad, la gente muere de las mazmorras. Al contrario, de la desigualdad surge la corriente eléctrica. Si no hubiera Claro, si no diferencia habría de luz. potenciales. Hay una cosa más que decir porque el público está sin duda convencido, Sí. pero ¿quién cree aquí en la igualdad de oportunidades? Yo creía hasta que tú me llevaste a mi sitio. Es así que nadie cree en la igualdad de oportunidades, sino en la libertad de oportunidades. Bueno, pues eso es muy difícil de transmitir, pero habrá que decirlo. Y parece ser, recuerdo a Mario Vargas Llosa enfrentarse conmigo y decir, no, la igualdad de oportunidades es muy importante porque no se desperdicia ningún talento. Bueno, eso es para otro día, pero el hecho es que hay todavía mucho que hacer en el campo intelectual, pero más que hacer en el campo de señalar con cifras lo que no funciona. Y eso, ahí está... Pero explica por qué no crees en la igualdad de oportunidades. Pues porque la igualdad de oportunidades, ¿cuántas veces? Yo quiero que me pongan en igualdad de oportunidades con Escotado, que es un hombre feliz y rico, y inmediatamente, y a lo mejor tiene una casa más grande que yo. Falso. Y no creo en la igualdad de oportunidades porque es muy difícil de no convertirla en una igualdad de resultados. ¿Qué pasa con la segunda generación? Todos salimos de una raya, algunos ganan más y salen adelante y tienen hijos. ¿Qué prohibimos? Prohibimos la herencia para que la nueva generación otra vez salga del mismo paso. Eso decía San Simón, ¿te acuerdas?
se ha A mí planteado... me preocupa porque yo le quiero tanto a San Simón, ¿Ah, lo sí? respeto tanto y digo, pero bueno, y aquí se le va la cabeza a este hombre. Y sin embargo, date cuenta que es el mayor visionario, en mi juicio, de la historia de Occidente. O sea, él lo ve todo, él ve la Unión Europea, él ve lo que va a pasar, pero ahí ve el canal de Suez. Y al ver la Unión Europea era muy previsor y clarividente, ¿no? Pues mira, te digo, simplemente intuir que en vez de toda aquella bronca tremebunda que había en su momento, iba a ver lo que tenemos, ya te digo. Ahora, yo creo que es fundamental que nos demos cuenta de categorías como izquierda y derecha ya no nos sirven, porque son anacrónicas, y que tampoco nos sirve meter al socialismo junto con el comunismo. O sea, tenemos que distinguir socialismo sansimoniano, digamos, y luego todo lo que ha seguido de ahí, y luego socialismo mesiánico, que es el comunismo. O sea, tenemos que distinguir a los que proponen, aunque sea encubiertamente, empezar robando y acabar matando, que es lo único y permanente programa de los últimos, a los primeros, siempre. Primero te robo, luego te mato y luego ya viene una sociedad buena. De los que dicen, no, realmente el liberalismo tiene que ser una democracia socialista, que es lo que más o menos pasa ahora, aunque no nos damos cuenta. Son todos socialistas. Sí. El problema que tenemos es que los liberales no estamos en la batalla ideológica, no existimos. Ahora, No si nos existimos. preocupa la pobreza, es evidente que tenemos que ser demócratas socialistas, pero claro, respetando las libertades a fondo. Claro, pero por esa razón hay un cierto escepticismo entre los liberales con la política institucional, porque a la hora de entrar en el juego de la democracia representativa, se entra en el juego del ofrecer lo que no es suyo y ofrecer subidas de impuestos enmascarándolo con un gasto que le va a ofrecer sin darse cuenta de que es de sus propios recursos. El liberalismo ahí tiene un papel más complicado que los demás, sin duda Es alguna. que hay cantidad de gente que cree con Carmen Calvo, exministra, sucesora mía en Educación y Cultura, y creo que vicepresidenta del actual gobierno que va a ser, que dice que el dinero público no es de nadie. ¿Que el qué? El dinero público no era de nadie. Ah, lo recuerdo, una frase ¿No preciosa. te acuerdas? Y dijo otra muy bonita. Le dijeron algo así como Cicerón Dixit y dijo, déjese usted de Pixie Dixit. Ahí acabas de plantear un problema muy importante para nosotros que defendemos la libertad. ¿Se puede ser demócrata liberal? ¿Hay posibilidad de que la democracia sea liberal o no? Entonces, partiendo de la filosofía, si el liberalismo es el gobierno de la propia persona, es normal que se prolongue también en la vida social, que tengamos posibilidad de decir algo sobre cómo se organiza la sociedad. Y al mirar lo que ha sido la democracia liberal, y Tocqueville tenía mucho miedo a que las mayorías gobernasen para robar poco a poco, no robar y matar, sino robar poco a poco y después te mueres de hambre. Y luego el decir que el ser demócrata quiere decir que lo ideal es que los individuos podamos decir cómo se gobierna la sociedad. Y sin embargo, el efecto de la democracia mayoritaria es muchas veces de establecer el socialismo. En realidad hasta un cierto punto, porque ni siquiera en Suecia pasan de un tamaño del Estado del 65%. Porque hay un momento que ya la gente se resiste, no paga los impuestos y hay una economía subterránea, Vota con etcétera. los pies y se cambia de país. ¿No? Y se Los cambia de infiernos fiscales no funcionan. Es decir, lo que pasa cuando conviertes una hacienda en un tipo que te saque y te saque es que la gente saca el dinero, corrompe bufetes para no pagar, etcétera, etcétera, y recaudas menos. Lo fuerte es que cuanto más se hace infierno fiscal, menos recaudación real hay. Pero no me consuela nada que cambiando el sistema puedas recaudar más. Tampoco. Y es decir, no, es que si No, bajamos pero los es que la tipos, realidad es que si bajas los impuestos recaudas más. un horror, ¿Por qué? porque no quiero que recauden más. Ah, bueno, pero yo lo que Claro. no quiero es pagar ¿Y más. qué pasa con las pensiones?
Lo digo Claro, porque claro. ¿Cómo nos pagarían las pensiones? ¿Cómo nos pagan las pensiones? pensiones si no serían recaudamos privadas. más? Sí, pero si de momento son públicas. Sí, esas- bueno, pero, esas no Pedro, valen es para que hay nada. que ser ¿Y la realista, tuya qué? poco a poco, ¿Eh? poco a poco. Tú dices que eres realista. Los tres que estamos aquí somos pensionistas. soy pensionista. La verdad es que no me llega muy lejos. Pero Yo tampoco, pero... sí, es verdad, soy pensionista como antiguo funcionario del Estado. Claro. Lo raro era que el profesor universitario tenía que ser funcionario del Estado. Pero bueno. no. Tenía y tiene. Y tiene. Algunos, porque las hay privadas que no funcionan así. Bueno, pero el hecho es que no queremos que recauden más. Y eso de... pagar Sí, las yo pen- quiero que recauden más para que no vengan los problemas que vienen luego. Que recauden más y que asignen Pero bien que los nos recursos. bajen los ¿Hasta impuestos. dónde? ¿Hasta el 100% o hasta el 80%? Que nos bajen los Pues impuestos. mira, eso Y es si una nos bajan los cuestión de impuestos detalle. y recaudan más, pues sí que hemos hecho un pan como unas tortas. La hemos No, hecho, hombre, lo hemos pero- hecho. Que paguen la deuda, que la encontraron en el 40% Claro. y la van a dejar ¿Qué y la quieres? dejan en el 100%. No, que del suba PIB. la prima de riesgo. Si es que, mira, desde que se inventó el papel moneda, se puede realmente prestar lo no ahorrado. Ya lo decía Henry Thornton, ¿te acuerdas? En la gran Prestar lo no Inquiry. ahorrado, que no te oiga el O sea, que profesor tú Huerta de puedas Soto. prestar lo que Ludwig no von Mises. tienes, eso viene con el papel Y von Mises moneda. lo decía también. Sí. Sí, sí. Entonces, claro, de esa confianza ha venido finalmente el teléfono móvil que todo el mundo lleva puesto y que tiene el saber absoluto mundial. Lo que pasa es que no se dan cuenta muchas de las personas. Yo no tengo móvil, pero fuera de eso tengo mi ordenata Así que y ese es el mío. trabajo sin parar en el ordenata desde que me despierto hasta que me acuesto. Pero el que tiene esto, tiene el nous poieticos de Aristóteles entero. O sea, todo lo que quiera saber está ahí. Nunca había habido nada. Pues bueno, ¿de dónde viene que haya esto? De esa tremenda capacidad de prestar lo no ahorrado, de ese margen de discrecionalidad absoluto, que creo ya no estar con el metálico. O sea, Ahí no hay estar un con el oro y la espectador que plata. dice que no está de No acuerdo. estoy nada de No, sí, acuerdo, no, sí, nada no. de acuerdo. Pero yo no estoy hablando tema de la que sea reserva bueno, fraccionaria, vamos a- bueno No, o ellos malo. creen Digo como Huerta que de Soto, de ese ¿no? tremendo No. despilfarro que se ha creado con el papel moneda, de alguna manera ha venido el salto tecnológico. No, que el nos separa. salto tecnológico ha venido de alguien que lo ha inventado. La Un idea tío. de que el consumo es el que hace el crecimiento económico es un error. Yo creo El que ahí- crecimiento económico viene del ahorro y de la inversión, no del Claro que consumo. sí. No del consumo. Ya, pero tú fíjate, por ejemplo, yo que sé, Steve Jobs, el dinero que de repente a él se le da cientos de millones y a otros le miran para darle 1000. Pues bueno, ¿de dónde viene? Pues de cierta casualidad, cierta combinación compleja y muy urdida finalmente en que el fraude de prestar lo no ahorrado se ha impuesto desde 1800. Bueno, la primera emisión del Banco de Inglaterra de papel moneda debe ser 1698, si no recuerdo mal. Así es, pero Desde ahí empieza, el prestarlo no ahorrado está clarísimo en el sistema de pensiones. por ejemplo. Que las pensiones hoy día se pagan una parte con lo que los jóvenes en el trabajo se les quita para poder pagar a los que están jubilados y con deuda. Entonces, ese sí que es un sistema, pero el sistema de los ordenadores, los teléfonos móviles, ese no tiene por qué. Conquista el espacio. Y conquista el espacio, ahora se está privatizando. ¿Ah, sí? Sí, hay. Sí, precisamente el Trump quiere hacer un cambio fiscal para permitir o para animar la conquista del espacio antes de que lo conquiste China. Eso es lo que he leído en el periódico ayer. Pero no, todo eso sí que está en el ahorro y en las ideas, no en el dinero. A mí hay instituciones públicas que me parecen muy bien. O sea, lo privado me parece mucho más generador de iniciativa y de idea original, pero eso no me hace descartar todo el sector público. O sea, lo que me asusta es el maximalismo en general. Lo que me asusta finalmente es el dualismo. Entonces El veo que la dualismo. realidad va ganando, pillando de los dos lados en cada caso, ¿no? El individuo es insustituible, pero no somos más que ladrillitos en el muro interminable del tiempo. Y las instituciones
En cambio, qué sé, por ejemplo, ahora se me ocurre de buenas la primera, la Guardia Civil. Mira que eran brutos. Yo cuando era melenudo les temía a muerte, porque nos daban caña sin parar, bastaba vernos a distancia y venían a pedirnos la documentación y a fastidiarnos. A veces Ya, perder el pelo es bueno, ¿no? tanto. Pues por eso te digo, y sin embargo, cuando Ahumada le pone en los estatutos aquello, el honor es la divisa de la Guardia Civil, si se pierde, no se recobra jamás. Ese de no se recobra jamás ha hecho de ese cuerpo un cuerpo mucho más limpio que todos los demás, donde las faltas se perdonan, se olvidan, etcétera, etcétera. Y así le ha pasado a otras instituciones. A mí me gustaría volver a la pregunta tuya, que es cómo es posible que el liberalismo, que también ha funcionado y que si lo midiéramos por los resultados sería la idea que tendría todo el mundo de la organización de la cosa pública, pues resulta que no. Y mi teoría es que las soluciones de la izquierda son mucho más fáciles y mucho más sencillas de esta mañana Y que no son de soluciones, que ¿no? penetren. Sí, porque ellos dicen, bueno, en una de esas tenemos ahora a Trump, que yo no estoy segura de que lo crea, pero dice, como lo bueno para un país es exportar y no importar, tenemos que empezar a poner aranceles porque si nos vienen todos los bienes producidos en China mucho más baratos que lo producimos aquí, la gente se irá al paro. ¿Y cuánto paro tienen? ¿Cuánto paro tienen? No, pues estoy de acuerdo contigo. 3,9. Totalmente. Sí, es de porque risa. pero que la primera Es idea Colbert, que se te es que ocurre... redescubre a Colbert, que era un señor de finales del Ya, 17, yo- lo redescubre Trump. Yo esta mañana he dicho, y lo creo, mercantilismo. que Trump en el fondo no cree tanto en el proteccionismo como en amenazar con el proteccionismo. Claro. De hecho, ya les ha dicho a los chinos que Que si se bueno, portan bien. No, que va a quitar los impuestos que tiene él para los productos chinos. Y los chinos entonces han dicho que sí, que quitarían Fíjate los qué suyos. cantidad de efectivo de liquidez en dólares tienen los chinos. Yo no me quiero ni imaginar trillones, o sea, Sí. ¡buf! No, pero que quiero decir que el problema que tenemos con la izquierda es que explicar, por ejemplo, que el repartir lo que hay no sirve para acabar con la pobreza, sino que los países que salen de la miseria a la pobreza, de la pobreza a la dignidad y de la dignidad a la prosperidad, son precisamente aquellos que en lugar de aplicar esos sistemas lo que aplican es el ahorro, el trabajo, La autocrítica. la autocrítica, ¿sabes? O sea, pero que es muy difícil. ¿Por qué los países del sudeste asiático, que estaban hace 40 años en la miseria, hoy en día son países con una renta per cápita pues equiparable a la Bueno, europea? fíjate, ¿Por Taiwán, por ejemplo, qué? Pues eso, Corea del Sur. Corea del Sur. Se está creando precisamente ese cierto consenso socialdemócrata por esa tensión entre la realidad que impide que no puedas grabar demasiado, que los países nórdicos tuvieran que echar vuelta atrás respecto de parte de su expansión, y la aspiración de una mayoría de la gente a que se le garantice a ese deseo de seguridad. ¿Se está creando ese consenso porque es una consecuencia de la realidad y de las aspiraciones? Yo creo que sí, yo creo que el mundo es socialdemócrata, quiera que no. Lo que pasa es que no hay que ser doctrinario en ninguna de las líneas. Hay pero que ser doctrinario. Socialdemócrata No hay significa que ser- liberal, Sí, tal sí, como sí. yo lo interpreto. Sí, sí. Digo, ser doctrinario quiere decir no fusilar al que no piensa como tú o decir que es un desastre, sino decir que tú tienes una doctrina y la mantienes. Sí, pero no Yo la rígidamente, tengo. Pedro, no ¿Eh? rígidamente. O ¿Cómo sea, rígidamente? No, lo que no hay sí, que ser es aceptando dogmático, tú lo has excepciones, dicho. aceptando ¿Cuál excepciones excepción? ¿Cuál? continuamente. Por A las- ejemplo, lo de que lo privado tiene más fertilidad que lo público, pero eso no quiere decir que lo público aquí y allá pues se mantenga con bastante dignidad en ciertos casos. Sí, pero normalmente esas instituciones emergen de la sociedad, algunas veces están decididas por el gobierno, pero otras emergen sin pensarlo. La idea de que no es lo privado, sino que la libertad individual tiene que ser el centro rector o el principio rector de nuestras sociedades, ahí no hay que ceder. No, yo no cedo ni un No, bueno, milímetro pero ahí. eso es doctrinario. No es No, sí, doctrinario, sí, sí. eso no es doctrinario, es como confundir la idea fija
con la afluencia del pensamiento. Yo lo que quiero decir, tiene idea manténgase la afluencia del pensamiento, que tiene idea fija, el pobre es un dogmático, entonces está limitado, le debían tratar con algún tipo de fármaco o algo, para que no padeciese, porque es como un disco que pum, vuelve y vuelve y vuelve al mismo punto, ¿no? Estoy hecho un disco. Que no te pongas así paranoide. Nos vamos a ir quedando sin tiempo y antes de pasar a las preguntas, quiero hacer una pregunta sobre un tema más concreto, aunque no tiene mucho que ver con lo que hemos tratado, pero que particularmente por tener a don Antonio aquí, sobre lo que creen ustedes que va a pasar en el futuro con el tema que no se habla en prensa, pero es el tema de las drogas. No se habla tanto como se debería, pero que es un tema principal en la mayoría de países, pero que está, digamos, limitado en lo mediático que es cuando no hay violencia, como ocurre en España. Sin embargo, en España tenemos, por ejemplo, el 70% de las incautaciones de toda la marihuana de la Unión Europea, el 40% de la cocaína. Tenemos México con un máximos de violencia, 28.000 muertos este año. La guerra contra las drogas que se inició el siglo pasado, ¿ven ustedes que tiene visos de ir cambiando hacia una mayor libertad y autonomía para acabar precisamente con esa lacra de las mafias? ¿O la gente va a seguir resistiéndose a ese miedo a la libertad que parece que existe con un tema tan complicado y con unas consecuencias tan nefastas? Como la prohibición del alcohol en Estados Unidos al final no se puede mantener. Esa guerra está perdida y con muchas víctimas. Tengo que decir que no he tocado las sustancias nunca. Me gusta el vino, pero bastante obnubilado tengo el pensamiento como para encima meterle ahí un chute que me deje desconcertado. Pero es cierto que no se puede impedir y que el intento de impedirlo está creando problemas sociales graves, sobre todo problemas de violencia, como estamos diciendo. Muy contraproducente. Yo conocí a don Antonio Escotado con ese motivo. Él escribió un artículo sobre la liberalización de las drogas que a mí me interesó enormemente y le llamé por teléfono hace mucho. Mucho. Muchísimo. Y yo te dije, abramos Creo que yo coffee era, shop, hacía y me 20 dijiste años. que nanay de la ¿Hablamos? ¿El qué? Te dije que abriéramos coffee shop. ¿Qué? Que abriéramos Ah, que coffee abriéramos coffee shops. shop en Madrid. ¿Ven ustedes de cara al futuro que esto está cambiando y que es una guerra Yo que creo que hay continúa? tantos miles de millones de la moneda que sea sufragando la idea de que es mala la liberalización, que lo veo muy difícil. Si llevamos más de 40 años con esta historia, La crímenes, dinámica guerras, FARCs, de todo tipo de desgracias, de violencia, de asesinatos, de secuestros. Y a nadie se le ocurre que esto es como Chicago años 20, ¿no? Con la ley seca. Bastante peor. Bastante Peor. peor. Bueno, pero en cantidad, pero no debía de ser un se han sitio muy logrado, pacífico. digamos, la prohibición ha logrado éxitos tan curiosos como que, por ejemplo, los analgésicos, que son fármacos divinos, o sea, los derivados del opio, que toda la antigüedad los llamaba Mashallah, los llamaba Mahoma, regalo de Alá. Galeno, Hipócrates, todos decían que el opio era la mejor medicina. Hasta comienzos del siglo XX el opio era la existencia única de farmacia más necesaria según todo el mundo. Ahora el opio es demoníaco para todos. Bien, pues bueno, el opio depende de la dormidera. La dormidera es una planta, la puedes cultivar o no, puedes controlar. ¿Qué es lo que empieza a haber en el mundo? Fentanilo. Es decir, una sustancia 100 o 500 veces más potente que la heroína, que no necesita planta. O sea, la prohibición ha desafiado la química. La química desafía la prohibición. Y ahora se puede producir por miles de toneladas una sustancia 300 veces o 500 veces más activa que la heroína, que no se distribuiría ni se produciría de no estar prohibida la heroína. Tú fíjate qué consecuencias más delirantes se pueden sacar de pues eso, del doctrinarismo demencial, del miedo que cada cual tiene a, uy, si yo lo tomase me volvería loco. No he dicho loco. Que mi mente pero sería no tú. mucho más algodonosa. ¿Y cree usted que va a cambiar esta cuestión? Yo creo que ahora por primera vez el pueblo es quien apoya la prohibición y las autoridades se han dado cuenta de que no sirve. O sea que los jefes de gobierno, los presidentes de los tribunales supremos, los presidentes de los colegios de medicina y farmacia, ya lo saben. Y no lo sabían hace 50 años.
Y ahora es el pueblo en sí el que de una forma más o menos explícita cree en ello, es decir, se teme a sí mismo y lo proyecta como voy a cuidar a mi hijo y a mi vecino. Pero a ver, si la morfina en España, antes de la guerra, se vendía en las farmacias normalmente para todos los que tenían unos dolores horrorosos. ¿Y por qué razón ha subido ese precio? Pero Por si la prohibición, heroína ¿solo? se ha vendido en farmacias sin receta 50 años. También la Que lo heroína, oigan yo bien, creí que la morfina. La el heroína oírlo también. todos muy clarito. Desde el 98, que la Bayer lo pone, hasta el 37, que empieza a ver los primeros controles, la heroína no es que se vende en las farmacias, se vende sin receta y con una propaganda masiva en los periódicos diciendo que no es habituante, que te cura el hábito de opio y de morfina. ¿Y qué pasó? Ni un solo caso de delincuente, ni uno, ni una sobredosis involuntaria, ni una. Nadie quiere saberlo. Bueno, allá ustedes. Bueno, yo me pongo de padre de familia, bueno, y abuelo de familia. Y no digo nada el disgusto que me daría el saber que uno de mis hijos o hijas o nietos estuviese acostumbrado a tomar heroína. Quizá por el sistema social que hace que eso sea peligroso, que te den mezclas malas o que lo tengas que comprar de personas delincuentes. Pero de todas maneras yo entiendo que los padres de familia teman el que haya libertad de droga. Pero la hay justamente al prohibirla. Sí, todos los efectos inesperados o no deseados de tal están claros. Pero al decir que el pueblo lo rechaza, yo creo que nace de eso. Yo no sé. De la ignorancia combinada con la prohibición. De la ignorancia. Yo sí, a las personas que hay aquí, ciertamente en mi familia, supiese que una de las personas de la familia tuviese habituación a drogas duras, me preocuparía muchísimo. Pero que a todo el Pues mundo date le cuenta, preocuparía. entonces, Pero ahí es que podrías tenerlo aún con la prohibición. No, Sí, lo más, ya, pero cambia igual, es lo mismo que esté prohibido o no la habituación. Pero te estoy recuerdo una cosa, Marco Aurelio, por consejo de Galeno, el padre de la medicina científica, por consejo de Galeno, tomaba todas las mañanas un abadejito de opio tebaico. Un abadejito, pues una fave asturiana, lo diluía en vino muy caliente y se lo bebía de desayuno por orden del médico todos los días. Marco Aurelio era un habituado, obviamente. ¿Cuál fue el mejor emperador romano? No el único. No el único. Le mandaremos la No el recomendación único que se a drogaba, una agencia no el antidroga único. de la ONU, que parece que es verdad que cuando se crean ciertas estructuras, aunque se dé cuenta parte de que no funciona, parte del sistema, Era es difícil decir, cambiarlo. ¿por qué el pueblo no lo quiere? Eso es lo que yo estaba diciendo. Claro. Por No, miedo. es que además es razonable, tiene una cierta prudencia. Yo reconozco contigo que un impulso a la prudencia, al amor a los seres queridos y tal, es el que te mueve, pero muchas veces, claro, la ignorancia, como decía Sócrates, es el mal primario. O sea, no hay otro mal, no hay malvados, simplemente hay Hay ignorantes. malvados. Sí, pero por ignorancia. es No, decir, no. Hitler no era por ignorancia, no. Bueno, y con este hay malvados terminamos para Hay pasar malvados. Aquí no, ¿eh? a las preguntas que sean lo más incisivas que quieran, pues al primero que he visto. No sé si hay micrófono. Da igual si se oye muy Se bien. oye perfecto. Se oye. Sí. Habla así sin problema. Mi pregunta es para los tres. Y mi pregunta es la siguiente. Tocqueville, en el segundo tomo de La democracia en América, llega a decir que es preferible la libertad a la igualdad. ¿Qué opináis? Por supuesto. Por supuesto. Yo es que no creo en la igualdad. Por supuesto. No existe la igualdad. Lo que pasa es que la libertad es una forma de igualdad. O sea, precisamente es dejar que la verdad se defienda sola. Ahí está la igualdad que la libertad lleva consigo. La libertad ante la ley, la igualdad ante la ley. Eso es lo que nos hace funcionar en una sociedad de Sí, tal el manera Estado que de podamos Derecho. ser libres. Cierto, los principios generales del derecho, es decir, que no tienen nada que ver el derecho con los reglamentos. Respuesta unánime. Sí, pues
Sí, yo tengo dos preguntas. Una para Pedro, que nos explicase, últimamente lo he leído, hay un problema con el liberalismo que ha llegado a que hay grupos liberales que sean antidemócratas y otros como él que sean pro-democracia. Y para Esperanza Aguirre me gustaría que nos recordase un momento en el que yo cambié mi impresión sobre ella. Es cuando lloró en el Congreso. Bueno, pues hablo de los liberales que son... ¿Qué es lo que te han preguntado? Tú sigue hablando. Hay liberales, en efecto, que no son demócratas en este sentido. Por ejemplo, algunos de los que proponen el anarcocapitalismo, les suelo decir yo que yo no viviría bajo su mando, por mucho dinero que tuvieran, y no me estoy refiriendo a nadie. Luego, después los hay monárquicos en el sentido de que el monarca es dueño de su país y lo gobierna, y como es dueño de su país lo hará lo mejor para su país. Yo le podía presentar algunos reyes de la Casa de Austria. El que fue el mejor fue Carlos II, que no gobernaba y cortó la inflación. Yo creo que al final, ¿por qué el que nosotros seamos dueños de nuestra soberanía, soberanos de nosotros, no podamos nosotros decir algo sobre la forma de gobernarnos? La democracia se aprende, y se mejora, sobre todo si comparamos a Suiza con otros países que han ido aprendiendo la democracia. Era un país pobrísimo y al final pues se gobiernan de forma bastante aceptable, no perfecta, pero bastante aceptable. Eso se aprende, no hay más que mirar con todo lo que nos pasa aquí en España, que esto no es Venezuela. No sé si lo será, pero que esto no es Venezuela. Y por eso, como la democracia se aprende y es el corolario lógico de la soberanía sobre nosotros, se puede hablar del contrato social, pues entonces no puedo yo cortarme la parte política de mi libertad. Bueno, Tú la habías pregunta no me ha preguntado a mí, bueno, ha declarado que cambió su opinión sobre mí cuando... Para bien. Ah, bien, gracias. Ah, Cuando qué me vio suerte. llorar en el Congreso, pero como yo, que he sido casi todo en política, no he sido nunca diputada, supongo que te refieres a cuando yo había preparado algo que no gustará nada a Pedro, la mejora de los planes de estudio de la secundaria, y los presenté, no los presenté, el Partido Socialista hizo una proposición no de ley que decía que la ministra retire los planes de estudio de la secundaria, que no pretendían otra cosa que en todo el territorio nacional, en lugar de estudiarse cuestiones absolutamente localistas, se estudiara en geografía, en historia, en filosofía, en literatura, en todo eso, cuestiones básicas españolas, europeas y globales. Lo mismo, ¿por qué tenemos que estudiar en Madrid? No me meto ya con Cataluña, los afluentes del Manzanares y no sabemos lo que es el Ebro o el Támesis o no sé, o el Ganges. Pues yo pensaba que había que hacer unos planes en que los niños pudieran aprender en cualquiera de los sitios de España que estudiasen algo más global. Y eso el Partido Socialista, cuyo líder Felipe González había dicho la semana anterior en una revista, fíjate tú, era en Marie Claire, había dicho que es una vergüenza que los niños españoles no sepan quién es Felipe II, pues el Partido Socialista en el Congreso se unió a los nacionalistas y votaron que yo tenía que retirar ese proyecto. Y yo creo que detrás de lo que pasa en Cataluña, aunque a Pedro no le guste, hay mucho de eso. Sí. Víctor. ¿Cuánto de liberalismo hay en los partidos políticos españoles a día de hoy? Cero, patatero. Desde luego en el mío... En el mío, cero. No, el tuyo poco, ¿eh? Hombre, sí, hay algunos que son más liberales que otros. Bueno, pero no voy a decir yo aquí nombres. Tenemos la respuesta de los tres. Bueno, a mí me parece que, por ejemplo, Pablo Casado pues es más liberal que los demás. Pues yo no lo conozco. ¿No lo conoces? No. Pues ¿Qué? uno ¿Más joven? jovenzuelo, es el portavoz Joven. del partido, sí, es joven.
Andrea Levy también es más liberal. Pedro, Bueno, Ciudadanos hubo un Perdón, momento... y luego había liberales en el Partido Socialista. Miguel Boyer, aparte de la expropiación de Rumasa, que yo creo que fue una cabreo. Una polacada. Tanto Sí. Emilio Lamo de Espinosa, muchos. En el caso de Boyer, recuerdo que... Boyer hizo un decreto sobre los alquileres. Y que sobre yo- los horarios y comerciales. sobre sí, que yo considero muy liberal. O sea, Y cuando yo era diputado estaba enfrente y fui a felicitarle. Y no les gustó nada que lo hiciese a los que tenía detrás. no gustaría a los tuyos. A los míos sí, los que A tenía los de detrás. ellos tampoco, porque yo felicité a ¿cómo se llamaba este? Mafo, Ah, sí. que había escrito un artículo extraordinariamente liberal, y en el comité ejecutivo del Partido Socialista de Madrid dijeron, es que le ha felicitado Esperanza Aguirre. Estaban indignados. ¿Y don Antonio opina? Hombre, yo estoy apoyando a Emilio Ciudadanos desde hace tiempo porque... Ciudadanos tiene su... no están pringados, eso es evidente, y parece que No les se ha dado pringarán, tiempo. claro, porque tendrán que coger 3 o 4 mil cargos públicos. O y no, ahí, porque y ahí va a hay entrar algunos el que no han mangante, estado en el es gobierno inevitable. como Podemos, y fíjate cómo están de pringados. Bueno, pero esos están pringados de Una pregunta. nacimiento, esos son de los... Eso es de nacimiento, Esperanza, eso... O sea, haz la son pregunta. personas del puro no, son los antis, o sea, pobre gente, son aquellos que ya mencionaba Sócrates, son la ignorancia consustancial, el odio en lugar del amor, nada, es no aceptar la experiencia histórica, no mirar, seguir hablando del rencor como la brújula que nos lleva y tal. Exacto. Pobre gente, con su pan se lo coman. Sí. Pero de Ciudadanos me resulta respetable, principalmente porque no está pringado, es decir, es un mero hecho, ni siquiera es una norma, es un mero hecho. Y luego, porque en origen, sin yo esperarlo, el verano pasado yo veraneo así para septiembre, octubre, en un pequeño sitio en la playa de Salinas, en Ibiza, que es una pensión con una estrella, súper baratito, pero el dueño me trata bien, es un poco familiar. Y de repente un día a las 2 de la tarde, sin conocerle yo, aparece Rivera y se está conmigo hablando hasta las 10, se pilla el avión y se va para otra vez de vuelta a Barcelona, que es donde estaba. ¿Qué vino a preguntarme? Que cómo conciliábamos socialismo y liberalismo. Y estuvimos hablando 8 horas de eso. Entonces pensé que era un hombre de buena voluntad. Bueno, ya han cambiado Se han la quitado doctrina. socialdemócratas y se han puesto liberales. O sea, que algo le influiste. Ahora yo insistí mucho en que, bueno, el libro de Bernstein, o sea, la línea esta del socialismo alemán, o sea, la que creó el SPD, y que, bueno, que eso había que de alguna manera revitalizarlo, que evitar el dogmatismo en general, aumentar la flexibilidad al máximo, y tampoco pedir más de lo que podemos. Somos muy limitados los seres humanos. O sea, con un poquito de progreso ya vale. O sea, con no estropearlo más de lo estropeado que va. Lo menos hay 4 preguntas ahí. A ver, la mía es para los tres, aunque supongo que Esperanza será la que mejor nos va a contestar. Y es... Más fuerte porque no lo oyen atrás. Mi pregunta es para los tres, aunque supongo que Esperanza será la que mejor me va a contestar. Y es si el PP, que se creó en el 92 con la refundación de todos los partidos, muere en el Congreso de Valencia cuando dice Rajoy los liberales al Partido Liberal y los conservadores al Partido Conservador. Fue en el 90 cuando se hizo la refundación. Y bueno, entonces se pusieron al día todos aquellos programas del partido sobre todas las cuestiones. Y desde el 90 hasta hoy, el partido no ha revisado sus puntos de vista sobre nada en absoluto, pero ni sobre la defensa nacional, la justicia, no, es que no lo ha revisado. Inmovilismo puro y duro. Puro y duro. Desgraciadamente, oye, y culpable yo, igual que los demás. Yo revisé Tú mi muchísimo programa. menos que ninguno Bueno, muchas de tu gracias. partido. Bueno, Javier. Yo quería hacer una pregunta a Pedro y a Antonio sobre una cosa que has dicho tú, Pedro, durante el debate, y es que me ha preocupado un poco, y es que tendrías miedo de que tus hijos, tus nietos, cayeran enganchados en algún tipo de droga. Entonces la pregunta es,
¿Es frente al miedo cuando los liberales dejamos de creer en la autogestión del individuo y en la autonomía del individuo? Es una pura inclinación paternal. Es decir, no, si tú quieres, pues te cambias de sexo, ¿qué le vamos a hacer? Si me permitís. Ya estás yendo a lo político. O te tatúas. ¿Qué le vamos a hacer? Te pones un piercing. Un piercing y tal, yo no voy a decir nada, el piercing es menos grave. Depende de dónde te lo pongas. Adelante. Bueno, pues siguiente pregunta. Primero, muchísimas gracias. Hacía tiempo que no lo pasaba tan bien escuchando a personas tan brillantes aquí. Tengo una pregunta. Soy catalán y como millones de catalanes creo en España y en la libertad. Solo ha hecho falta ver lo que pasó, ¿no? Cuando el rey nos dijo que estábamos respaldados y que allí salimos, ¿no? Al menos 1 millón y saldremos la presidencia de falta. Con lo que han visto ustedes, con la experiencia que tienen, con los libros que tenemos en mi tierra, desde la perspectiva liberal, ¿qué hacemos en Cataluña? Aceptar que no hay solución. Siempre la hay. Por eso no, pero ya lo decía Ortega en aquel discurso interminable del 34. Vamos capeando el asunto, pero el fondo, que es que habrá unas X, yo diría que por lo menos un 20-15% de paleto irreductible. ¿Quieres decir algo? Porque yo. ¿Quieres decir algo sobre esto? Sí, luego, pero tú dilo. Dentro de lo que es nuestra naturaleza humana hay una inclinación hacia la tribu. Acaba de sacar Mario Vargas Llosa un libro, La llamada de la tribu, y es un libro que a mí me ha parecido Magnífico, interesante. a mí también. Sí, he hecho una crítica en los lunes de actualidad económica, hay cosas en las que no estoy totalmente de acuerdo, pero sí es verdad que la inclinación de volver a la tribu y de sentirse recogido, una especie respaldado por una gran familia política, pues es algo que a mucha gente le tienta. A los que estamos aquí los tres nos pondríamos bastante nerviosos de que se intentara, pero sí es así. Entonces, una de nuestras luchas es de tipo intelectual, no solo de intentar escribir la historia de manera, como digo, en la medida que cada uno lo vea más acorde con los hechos, pero también el decir que vamos hacia la sociedad abierta o a una sociedad grande, y que esa sociedad abierta, y lo decía el propio Karl Popper, es una sociedad en la que hay mucho anonimato y que estás comprando cosas que se han hecho en China, nunca pensarás qué cara tiene la persona que lo hizo. Y el anonimato de los negocios, que funcionan con unas reglas muy estrictas. Entonces, a veces nos sentimos desamparados en una sociedad que es objetiva y que no hay más que ver lo que hacen los sindicatos cuando están en una empresa pública, que es emplear a toda su familia en la empresa pública, porque lo que les gusta es estar rodeados de su propia tribu. Y por eso creo que hay por algo más también. Y por algo más también, sí, pero... Porque es el único sitio donde pueden hacerlo. Sí, en la empresa pública. Pero la idea es que tenemos que hacer un trabajo intelectual. Un trabajo intelectual de explicar cómo es este mundo abierto, este mundo globalizado que se dice, y qué costes tiene y qué ventajas tiene. La ventaja principal que ha tenido el comercio internacional es que el número de pobres con $2,25 reales por cabeza per cápita y al día, que en 1970 eran 44%, ahora es 14%. Bueno, pues claro, protestas si te están quitando el trabajo del acero, ¿no? Pero hay que poder conseguir y decir que estas son las ventajas de este sistema tan frío y objetivo, pero tan bueno para la humanidad. Cierto, cierto. Es que tú ves que Marx, el pobre hombre, como no concibe la diferencia entre complejo y simple, insiste desde el principio en que todo tiene que ser voluntad consciente. ¿Te acuerdas? No podemos dejarnos gobernar por la economía. Gobernaremos la economía. Y tú dices, pero tú no te das cuenta que esto equivale
a un derrame cerebral masivo y que lo que has hecho es que donde utilizabas 67 billones de células, ahora van a intervenir 14 desinformados como tú, con la idea esta de que el valor lo fijan las horas de trabajo. O sea, esta tontería tan tremenda de olvidar lo que el espíritu tiene de objetividad, de anonimato, de invisibilidad, de actuar cuando todos estamos durmiendo. O sea, es de darnos cuenta de que lo que llamamos espíritu, alma, sustancia, pensamiento, inteligencia, deidad, todo eso, bueno, no está ahí para esperarnos a nosotros, con nombres y apellidos. Cuando viene un tontaina a decir que gobernemos una monstruosidad, como pues siquiera el mercado del algodón, no te hablo ya de todo, solamente el del algodón diariamente. ¿Usted cómo puede estar tan despistado? O sea, ¿cómo puede usted vivir en una realidad tan profunda y compleja y no darse cuenta? Cree que esto es un asunto como si usted tuviera una hoja y una tijera y usted corta por aquí, por allá y hace un dibujito. A ver, yo creo que quería que le contestáramos al tema de Cataluña. De Cataluña. Ah, sí. Mi punto de vista. Sí, es que tengo también ahora un segundo. Sí. No, yo quería decir que dentro de, en fin, lo mal que lo están pasando los catalanes que se sienten españoles, que no dejan de ser el 53% de los catalanes, como mínimo. El Parlamento catalán es otra cosa porque hay una ley electoral que falsea el resultado, puesto que el voto en Barcelona vale 4 veces menos que los votos de Gerona y de Lérida. Con todo lo mal que lo están pasando, yo estuve en Barcelona el 8 de octubre y la manifestación estaba por casualidad, no es que fuera eso. Aquellas banderas españolas en una manifestación que empezaba a las 12 y desde las 9 de la mañana que nosotros salimos, todas las motos, los coches, la gente andando, las bicis, todos con banderas, mis amigos catalanes lloraban porque no lo habían visto nunca en su vida. Entonces, yo creo que los que se sienten españoles, de alguna manera, sintieron que había mucha gente como ellos. Yo, personalmente, que felicité a Mariano cuando puso en vigor el artículo 155, estoy muy defraudada por lo que ha pasado con ese 155. A mí me parece que no se podía consentir, pues esos profesores que han humillado a los hijos de los guardias civiles diciéndoles que sus padres habían... No se puede consentir cuando el conseller de Educación es el ministro. No haber por lo menos suspendido de empleo y sueldo estos, esperando a que el juez diga algo. No sé, como eso, muchísimas cosas. Pero bueno, el 155 se ha aplicado y Pedro Sánchez, yo creo que va a tener muy difícil explicar, si Mariano hubiera dimitido y en vez de haberse hecho esta toma de posesión esta mañana, hubiera llamado al rey a consultas y hubiéramos tenido 2 o 3 meses, aunque le hubieran nominado a él, hubiera tenido que explicar qué les había dado a los del PNV para que le votaran, qué le había dado a los de la Esquerra, al PDeCAT, a los otros, a los de Bildu, etcétera. Pero bueno, tal y como está la cosa, y sabiendo que el Partido Socialista ya una vez echó a Pedro Sánchez cuando quería hacer esto, pues yo pienso que se tentará la ropa, incluso que a lo mejor si tiene que aplicar el 155 lo hará, porque parece ser que la toma de posesión de esta mañana de los consellers del señor Torra ha sido una... payasada. Exacto, muy bien, buena palabra. No, yo estoy con este señor y la verdad es que la próxima vez que hay una manifestación a Barcelona no me va a coger por casualidad, me iré a Barcelona. Muy bien, muy bien. Bueno, pues dos preguntas más, una que tenemos por aquí. Antes Esperanza Aguirre ha hecho mención a determinados aspectos de determinadas políticas que lleva a cabo al frente de la Comunidad de Madrid en su trayectoria política y quería preguntarle respecto a la liberalización de los horarios comerciales, ¿no cree que igual haya podido afectar a los pequeños y medianos empresarios debiendo de trabajar muchas más horas para poder competir con las grandes superficies? Y pregunto, y si no fuera así, pues
explíquemelo. Y luego, en una pregunta muy breve. Explicarételo. Y en segundo lugar, ¿cómo se garantiza una cobertura sanitaria y una educación a toda la sociedad, independientemente de su clase socioeconómica? Carajo, qué pregunta. A ver, empiezo por la segunda. Los liberales creemos que todo el mundo tiene derecho a una educación y a una sanidad, independientemente de su situación económica. Entonces, para todos aquellos que por la razón que sea no pueden pagárselo, creemos en eso que llamaba Goldsmith, la red de salvamento, que son como unas muletas, tiene que ser temporal, lo que no puede ser es poner a la gente en la beneficencia para toda la vida. Entonces, a mí me parece que eso es así. Me gustaría que la gente pudiera optar entre un sistema sanitario público o privado, y si opta por el privado, que pudiera desgravarse, como ocurría antes, y esto lo ha quitado el PP. Y lo mismo respecto a la educación. Si tú optas por un sistema educativo que no gasta del Estado, te lo tendrías que desgravar en la declaración de la renta. Yo es que creo en la libertad de elegir por encima de todo. Y la primera pregunta que me has hecho, ¿cuál era? Los horarios comerciales. Bueno, esto en Madrid se ha demostrado que se han creado muchísimos más empleos en el pequeño comercio, porque no le estamos obligando al señor que tiene una tiendecita a abrir los lunes de 8 a 12, que no tiene a nadie, ¿no? Abre cuando le da la gana. No, está recortando el monopolio, es decir, está recortando la posibilidad de que los pequeños se alíen, como acuerda, esto sí que lo sabrá Pedro, como se aliaron los gremios contra el gran comercio, digamos, por los Medici, los Fugger, los Belser, y los gremios de comerciantes dicen, no, aquí los precios, las importaciones, todo es cosa mía, yo mando. Y acabaron perdiendo, Smith, ¿no? Que si se reunían unos cuantos comerciantes, siempre lo harían en contra del público. Consumidores. Pero es verdad que en Madrid han aumentado mucho el número de pequeñas empresas, lo que pasa de pequeñas tiendas, pero no hay más que pasearse por Madrid para ver cómo han cambiado. Es decir, hay mucha más tienda de lujo, y además la tienda de lujo abre cuando las señoras de lujo pero eso son las de lujo, pero si tú vas a mi barrio que no son de lujo, ha cambiado totalmente el comercio. En Malasaña es todo mucho más moderno, bohemio, atractivo y en el fondo de muchísima calidad. Bueno, pues una última pregunta. Ahí hay un señor. Sí. No, ahí hay dos. El de la pajarita que te lo tapan. Se está mucho rato. Es que se le va a quedar ahí. Sí. Con calambre. Déjale al de la pajarita que lleva mucho rato. Sí. Dale, sí, diga. Sí, es verdad. Sí. En lo de que los liberales garantizamos siempre una educación y sanidad, porque creo que a los que lo necesitan. Había mucho debate sobre eso. De hecho, aprovechando la última frase de que si había malvados o no malvados, y hablando de malvados, fue como terminó el debate. Antiguamente, cuando existía el catolicismo en España, había una frase que decía... Oye, ahora existe el catolicismo también. Yo no lo veo en ninguna parte. No, sí lo hay. Pues lo hay. Sobre todo en Sevilla. Y muy fuerte. Se decía antiguamente una frase muy común que era, la definición de infierno era la suma de todos los males sin mezcla de bien alguno. Yo cogí esa definición para ilustrar que eso era el Ministerio de Educación, la suma de todos los males sin mezcla de bien alguno, a pesar de que he sido ministra de Educación, etc. Y mi pregunta era sobre todo dirigida al señor Pedro, que es decir, si puede compartir, que creo que es el más alineado de los tres, en que en la desmantelación del Estado que tenemos que hacer, si tenemos que empezar por el Ministerio de Educación, que es el mayor mal de todo el aparato estatal. Los pasos que habría que dar. Uno de las resistencias mayores para liberalizar la educación está, y lo siento mucho, en la Iglesia, que muchos colegios están muy cómodos con el dinero que les da el Estado, y el competir como colegios privados no les apetece nada. Yo recuerdo de mis luchas en este campo que las mayores oposiciones eran precisamente de esos colegios concertados. Pero Pedro, si el colegio cobra y además pagas impuestos. Es que la Iglesia solamente podría educar a los ricos. Yo comprendo la postura de la Iglesia en eso.
No, pero si se trata es... Sí, se trataba... Claro. Es cuando propusimos el bono escolar. Ah, bueno, eso es diferente. Eso sí, es pero ahí se diferente, pero oponían. entonces... No, claro, por eso, sí. Se oponían a eso. Entonces hay que mantener el Ministerio de Educación. No, lo que... Hombre, el de educación, claro que sí, el de cultura es el que ya... Ha habido muchas experiencias de educación privada para los pobres. Y en África... Pero pagadas por el Estado. Pagadas por las familias de los pobres. Y además amplísima experiencia de eso, tanto en la India como en Zimbabue y otros Yunus, sitios. por ejemplo, línea Yunus, o sea, el micro... Bueno, sí, eso es que la gente está dispuesta. Nadie está más a favor de la educación de sus hijos que los pobres. Claro. Porque saben que es la salida. Y la idea de que hay que financiar a los pobres para que eduquen a sus hijos me parece un desprecio intolerable. Y yo creo que es posible hacer una educación, como en los ejemplos que acabo de dar, una educación privada, sobre todo en esos sitios donde los profesores de la educación pública llegan borrachos a clase o no van, cosa que en África se tiene mucha experiencia de ello. No hemos probado a ver cuánta educación se puede dar si es totalmente privada. Yo me inclinaría quizá a empezar por el bono y luego ir más allá. Pero la gente es muy escéptica de que es que cuando yo veo que las familias dicen sí, que me pagan la educación, pero también yo quiero tener una casa al lado de la playa para ir todos los veranos. Pues parece que se gasta el dinero en otra cosa. Bueno, pues muchas gracias. No, si quiere... No, nada. No. Que vamos Muchas ya, gracias al público que nos ha escuchado el nos sábado hemos por la pasado- tarde.